Hola Nakamas, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les vengo a hablar de un tema muy interesante y es con respecto a Elbaf. ¿Será acaso que Oda ya nos confirmó que este será el próximo arco que veremos en One Piece o se viene un troleo de su parte? Sin duda el último capítulo de One Piece fue muy revelador de cara al próximo arco. Los tipos misteriosos que se dirigían a Egghead resultaron ser los piratas gigantes guerreros que hasta hace poco se encontraban en Elbaf. El que Dory y Brogy hayan llegado a la isla del futuro sin duda es una señal muy clara de que Elbaf podría ser la próxima isla a donde se dirijan los Mugiwara. En la Young Fest, Oda reveló detalles sobre el próximo viaje de los Mugiwara cuando escapen de Egghead. Él dijo lo siguiente: si Luffy y el resto pueden abandonar Egghead a salvo, deberían ir a esa isla. Llegué a considerar no seguir esa ruta, pero no creo que sea capaz de detener a Luffy. Con la llegada de Dory y Brogy como que ya tiene más sentido el diálogo de Oda. Los Mugiwara desde que conocieron a estos gigantes en Little Garden tuvieron muchísimas ganas de visitar algún día a Elbaf. Incluso cuando Vegapunk les habló que planea ir al reino de los gigantes, Luffy y Usopp se emocionaron muchísimo. ¿Podríamos tomar todo esto como una confirmación para el próximo arco? Es muy probable que sí, aunque hay una pequeñísima oportunidad de que Oda nos trolee de alguna manera. Si bien es muy bueno que Dory y Brogy lleguen a este incidente, ¿qué tal que Luffy opta por no ir a Elbaf junto a ellos y Vegapunk se embarque en el barco de los gigantes para proseguir su viaje a Elbaf? Recordemos que el abuelo de Luffy desapareció en la isla pirata Hachinosu. Si Luffy se llega a enterar de esto, a lo mejor opta por ir al rescate de su abuelo, y ya que acaba de llegar un barco que su próximo destino debería ser Elbaf, podrían aprovechar para enviar a Vegapunk allí. Esa pequeña posibilidad está latente, pero no creo que Oda sea tan cabroncete de hacernos emocionar con Elbaf y al final Luffy termine yendo a otro sitio. Bueno, con Ace nos hizo emocionar de que se salvaría y después terminó matándolo, así que hasta no ver a los Mugiwara dentro de Elbaf hay que esperarse cualquier cosa con Oda. Pero bueno, ¿cuál será el enfoque de Elbaf y cómo los Mugiwara llegarán a esta isla? Siento que hay dos opciones referente al escape de Egghead. Lo que tenían previsto en un principio es llegar a la parte noreste de la isla y a partir de allí escapar con el Vegaforce, pero ya que el Vegaforce fue destruido, un Coup de Burst a lo mejor es la solución por lo menos para que el barco llegue al mar. A partir de ahí ya se vienen los cambios de escenarios que se tenían previstos. Con la llegada de Dory y Brogy, la flota de la marina en ese sector está casi destruida. Dependiendo cuánto más dure el incidente de Egghead, a lo mejor podrían destruir todos los barcos que quedan y ya no tener enemigos que se interpongan en su camino. Con esto podrían tranquilamente viajar hacia Elbaf junto a los piratas gigantes guerreros como escoltas. Aunque claro, para esto la victoria de los Mugiwara en Egghead tiene que ser contundente. La otra opción es que opten por escapar lo más rápido a pesar de no derrotar a todos los enemigos. Que los piratas gigantes le digan a Luffy que escapen cuanto antes, que ellos detendrán a los enemigos que quedan, y después se reencontrarán todos en Elbaf. Considero Luffy sí pondrá su confianza en Dory y Brogy y podrá huir sin ningún problema, esperando reencontrarse después con sus amigos. A Jinbe por ejemplo lo dejó en Whole Cake con la promesa de que se reencontrarían en Wano. Aquí la situación sería casi similar. Pero bueno, ya estando en Elbaf, ¿qué le depara a ellos en la isla de los gigantes? Siento que es clave el que Dory y Brogy hayan revelado que fueron a Egghead por el dios del sol. Esto nos indica que sí hay un propósito en específico por el cual Luffy y el resto tienen que ir a este reino, y no solo por simple vanidad. En Elbaf se habla mucho sobre el dios del sol, y qué casualidad que cuando se revela la nueva recompensa de Luffy, Dory y Brogy optan por abandonar sus enfrentamientos y dirigirse a Elbaf para juntar a su tripulación. Esto no es para nada casualidad. Si algo tiene Oda es que no hace las cosas al azar. Tiene que haber un propósito en específico no solo para que Elbaf sea el próximo arco, sino para que se haya dado la llegada de Dory y Brogy en Egghead. El despertar de Nika parece ser un llamado para muchos dentro del mundo de One Piece, por lo menos las personas que tienen un propósito con el dios del sol. Wano por ejemplo tiene un objetivo en específico que cumplir, que es abrir sus fronteras cuando Joy Boy aparezca. Al abrir estas fronteras buscarían liberar el arma ancestral Plutón que tal parece se lo va a requerir para algo más adelante. No solo en Wano estuvieron esperando a Joy Boy, en Elbaf tal parece también lo están esperando para algo. En estos días les haré un video más a fondo de la relación de los gigantes con el dios del sol y por qué explícitamente Dory y Brogy fueron a ver a Luffy. Allí podrían entender de mejor manera por qué Elbaf tiene que ser el próximo arco.
En fin, ya sabiendo un poco más todo este propósito, ¿cuál será el enfoque de este nuevo arco? ¿Será acaso un arco extenso o solo un mini arco de transición en donde se darán en su mayoría revelaciones acerca del siglo vacío? No sé hasta qué punto será buena idea hacer de Elbaf un arco extenso. Demorarse más de 2 años solo aquí retrasaría muchísimo la historia, porque en sí aún faltaría la pelea pirata final para ver quién se convierte en rey. Después de eso, preparar todo para la guerra final contra el gobierno. En ambos casos sí que tienen que durar demasiado esos arcos, ya que de intermedio se nos tendría que mostrar la llegada a Laftel y contar sobre todo la historia completa del siglo vacío. Quizás Oda tiene eso en consideración y opta por hacer de Elbaf un arco pasajero en donde en su mayoría solo veremos revelaciones. Allí conoceríamos más propósitos del dios del sol y dejar a las tropas de los gigantes preparadas para cuando se los necesite. El asunto del príncipe Loki podría ser algo fugaz, intentar solucionar lo más rápido ese problema, en caso de que exista, claro está. El reencuentro con Saul, el cual tiene información del siglo vacío que rescató de Ohara, y para que no se vayan con las manos vacías, enterarse del paradero del último Rod Poneglyph, saber quién es Hinokizu sobre todo. Para que haya un enemigo importante que derrotar, un Yonkou tiene que verse involucrado aquí, y no creo que Shanks sirva de enemigo para este arco, y a Kurohige con todo lo que está pasando con Garp, él estará más centrado en su propia isla. Por otro lado, no siento que el gobierno mundial envíe más tropas a por Luffy, no después de todas las pérdidas que han tenido en Egghead, así que sin un enemigo de suma importancia no tendría sentido alargar Elbaf. Lo malo de que los Mugiwara pasaran a ser una tripulación Yonkou es que si no los emparejan contra otros Yonkou o con el mismo gobierno mundial, no hay enemigos que les represente un gran desafío. En fin, el próximo arco de Elbaf debería ser una maravilla, cambiar completamente el enfoque de algo futurista a algo un tanto más medieval. Todos los secretos que descubriremos será un cine absoluto. Me gustaría que me comentaran ustedes qué esperan de este próximo arco y qué tan descontrolado consideran que estará. Muchas gracias a todos los que llegaron a esta parte del video. Cualquier recomendación para futuros videos o cosas del canal pueden dejarla en los comentarios que con gusto las tomaré en cuenta. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, ya que allí podrán estar al tanto de noticias en general de One Piece o de actualizaciones para el canal. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.